Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Y habiendo dejado atrás un año como 2022, repleto de incertidumbre, de dudas, de crecimiento en ciertos indicadores no precisamente beneficiosos para la actividad económica, nos adentramos en un año 2023 dentro de Compromiso Iberaval en el que la economía, en el que la utilidad para las pymes, los autónomos y los emprendedores será el objetivo final de los contenidos que abordemos. En el día de hoy podrás escuchar dos entrevistas con dos mujeres luchadoras, emprendedoras y que además tienen mucho que contarnos. Hoy hablaremos con Carmen Alsina, directora de comunicación de COE, y también con Saray Maestro, que es la CEO y fundadora de Maybean. ¿Nos acompañas? Compromiso Iberaval. Carmen Alsina, además de una buena compañera, yo la considero amiga, por lo que me van a permitir que les avise de que esta conversación tal vez no sea por mi parte lo más objetiva posible. Por la suya ya les digo que estoy convencido de que va a ser así, objetiva. Carmen es directora de Comunicación, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, desde hace ya varios años, y una persona con un bagaje increíble al que pocos yo creo que podemos aspirar. Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, posee un posgrado en Bolsa y Gestión de Patrimonio y además tiene un máster en Comunicación y Crítica Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares. Carmen ha pisado, por ejemplo, el terreno político, fue concejal de Hacienda en Gijón, ha sido directora de comunicación en CaixaBank, en Castilla y León y Asturias, y ha tenido otros múltiples cargos a lo largo de su trayectoria profesional. Carmen es además vicepresidenta de DIRCOM y puede encontrarla en cualquier lista que se precie con las mujeres más relevantes de este país. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, y luego ya te pago cuando acabemos. Bueno, bien. Como sonrojada no he dicho nada que no sea, o sea que bueno. Carmen, como todo el mundo, y permíteme la expresión, te freirá preguntas sobre cuestiones como salario mínimo, IPC, inflación, etcétera. Yo solo te voy a preguntar, y ya en serio y con tranquilidad, ¿cómo está Carmen Alsina? ¿Qué momento estás viviendo? Pues mira, ahora mismo, dentro de lo que se puede decir entre comillas tranquilo, ¿sabes? Hemos pasado una época interna en COE de elecciones recientes con la renovación de nuestro presidente y bueno, pues ahora ya en este periodo pues con SMI, pensiones, etcétera, que nunca te permiten acabar de relajar. ¿Y el 2023 cómo lo encaráis? Supongo con muchos retos, como todos, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo creo que es un año para todos de muchísima incertidumbre. Yo creo que venimos de un par de años en los que nos faltó la invasión alienígena, la complicar las posibilidades de cosas, de cisnes negros o cosas que no estuvieran previstas, y yo creo que todos en el 2023 ya nos hemos vuelto cautos y viendo el panorama pues con mucha incertidumbre y igual pues se refleja en todos lados con optimismo, porque creo que es consustancial a mi persona y a lo que represento, pero con incertidumbre también. No te voy a preguntar por el empresariado español como tal, pero sí por la figura del empresario. Todo el que trabaja con pymes, Iberaval, como sabes, y en este Compromiso Iberaval lo hemos trabajado muchas veces, pues sí estamos muy en contacto con pequeñas empresas sobre todo que van creciendo, ¿no? Y conforme vas creciendo también van creciendo ciertos prejuicios en torno a un colectivo que al fin y al cabo es clave en nuestro país, ¿no es así? Sí, así lo es, o sea, totalmente clave y efectivamente muchos prejuicios. Yo creo que aquí se mezclan muchísimas cosas en la parte conceptual, la parte que es un poco más
inconsciente o subconsciente del colectivo y hace que nos sea muy difícil cambiar esa percepción que tenemos del empresariado. Sí que yo no desligaría empresariado con empresariado español. La pregunta creo que va unida porque la respuesta no es coherente si no lo entiendes desde el concepto cultural de nuestro país y del propio concepto de empresario. Es una figura clave, es una figura que es motor de desarrollo del país, que es motor de actividad, que es motor de la propia dignidad de la persona. No hay cosa que más dignifique al ser humano que el empleo. La caridad es algo asistencial, algo que debería de ser algo puntual, debería de ser algo que pudiera ser interno en nuestra forma de concebir la relación con las personas, la caridad, la solidaridad, el estar ahí para ayudar, pero qué duda cabe que la persona como ser humano necesitamos de sentirnos valorados, dignificados y saber que aportamos algo, y lo que más sin duda dignifica a la persona es el empleo. Así que ¿qué más podemos decir de los empresarios? Que son ese motor, que son esos locos que enredan su vida y que enredan su patrimonio para conseguir lanzar o llevar adelante un proyecto rentable, un proyecto que cumpla con un servicio que sea demandado socialmente y un proyecto que conlleva la generación de empleo, ¿no? Así que defendémoslos, cuidémosles y hagámoslos sentir como lo que son, ¿no? Un eslabón indispensable en la sociedad, valorado, respetado y admirado. Pero bueno, es verdad que aquí culturalmente estamos muy asociados al concepto de la usura y al concepto de que todo aquel que tenga un ánimo de lucro ha de ser alguien pecaminoso o alguien que está haciendo algo en contra de lo socialmente aceptable, y con esas raíces culturales que podemos tener tan fuertemente implantadas en nuestro país es difícil luchar a la hora de interpretar que el ánimo de mejorar, de progresar, de que te vaya mejor en la vida, de que tengas un mayor bienestar, de que quieras generar un patrimonio para tus hijos o que una empresa sea rentable, genere beneficios que puedan beneficiar a sus accionistas, empieza a ser algo visto como un logro, como una meta valorable, ¿no? Y no como algo que, lejos de ser positivo, entendamos en nuestro ideario popular como algo negativo. Pero bueno. Carmen, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, porque hablando de empresas, y tú me vas a entender, yo creo perfectamente, parece que toda aquella en la que no se lea o no ponga en su frontispicio palabras como digital, sostenibilidad, economía circular, en este momento no es nada. Yo no sé si nos estaremos pasando de frenada o son los aspectos en los que hay que centrarse claramente, olvidando otros esenciales. No sé qué opinas. Bueno, pues mira, yo opino que todo en su justa medida es bueno, ¿no? Y que al final nos están queriendo hacer comulgar con ruedas de molino de cosas que ya se llevan haciendo toda la vida. ¿Qué sucede? Obvio que las empresas han de ser sostenibles, totalmente de acuerdo. Obvio que todo lo que tiene que ver con las personas, con situarlas en el centro de las estrategias, con intentar mejorar el mundo, con todo lo que tiene que ver alrededor de ese ámbito de la actividad de la empresa y que va muy ligado a eso, es fundamental, pero tampoco nos pueden hacer creer que esto no está sucediendo, que esto no es así y que esto no existe en la mentalidad del empresario. O sea, es un poco un juego perverso en el que esta bandera la han liderado desde otros ámbitos que no es el de la empresa, y nosotros como empresarios, si me puedo incluir ahí, que no es así, no, yo hablo en su nombre, pero no es así, hemos permitido que lo lideren o que banderen estas prerrogativas gente que no son empresarios. Dicho esto, con todo su derecho, porque efectivamente es una labor de todos y tampoco debemos de generar nosotros la única responsabilidad en ese ámbito. Pero bueno, todos conocemos a gente, amigos, autónomos, empresarios, gente que levanta ahí su verja todos los días para ir a trabajar, negocios, donde trabajan y sus empleados son una piña y forman parte de ellos, donde no permiten que determinados proveedores les sirvan el producto porque saben que no cumplen y que no pueden ofrecerle eso a sus clientes, donde trabajan con sus clientes desde una humanidad profunda y cuando un cliente no le puede pagar, le buscan la manera de que lo puedan pagar un poco más adelante, pero saben que está pasando apuros. O sea, generar una imagen de un empresario que es una especie de Scrooge de los espíritus estos famosos, ¿no? de la Navidad, que lo único que busca es un enriquecimiento oscuro y se aísla del mundo y su obsesión es machacar al prójimo, pues no funciona así. O sea, cuando conoces a los empresarios, estos terribles Scrooge, pues son gente bastante normal,
que es muy razonable, que no le gusta que le chuleen, como tampoco le gusta chulear. En general es gente muy honrada y trabajadora y que obvio que quieren buscar el mayor rentabilidad, beneficio y un espacio de una empresa que sea solvente y sostenible, y obvio que son seres humanos con valores y por lo tanto quieren que su gente, su familia, sus empleados y sus clientes vivan en la misma normalidad. Y sacar eso de quicio es un error para todos. Entonces, claro que tienes que estar en el mundo sostenible, claro que tienes que estar en el mundo de la acción social, claro que tienes que impactar en tu entorno de forma positiva y, por supuesto, has de modernizarte, digitalizarte y vivir proyectado hacia el futuro. Pero ya te voy a decir una cosa, Gemma, o sea, el empresario que no anticipa no es empresario. Es también una forma, o sea, su propia estrategia está siempre no quedarse atrás del mercado, no quedarse fuera de lo que el mercado está demandando y que su producto sea siempre vaya paso por delante y su estrategia pasa por delante. Y la digitalización y el hecho de ocupar nuevos espacios, pues es algo que se plantean todos los que quieren que su futuro en el negocio sea rentable, ¿no? Y esté presente. Carmen, decía al principio de llevar varios años en COE. ¿Cuántos son exactamente? 4 años. Es que me salía esa cuenta, pero... Bueno, en este tiempo imagino que como te habrá tocado viajar bastante, vamos, sé que te ha tocado viajar bastante. Yo en mi caso, por ejemplo, no viajo tanto como tú, pero siempre que sales a Europa y más cuando te das cuenta de que hay muchísima admiración hacia lo que se hace en España, o sea, ciertos ámbitos nos ven claramente como referentes y te podría decir, por ejemplo, en el ámbito de las startups, que dentro yo creo que lo vemos de otra manera. Pero también nos ven, y esto creo que es una buena lección también para nosotros, como una nación quejica. Es decir, siempre nos estamos quejando. Tenemos un montón de cosas, vamos por delante, que decías tú, que me parece una frase estupenda, la de todo empresario que no avance no es empresario. Pero nosotros siempre tenemos esa rémora, ¿no? De no acabar de creérnoslo. No sé cómo lo ves. Bueno, yo creo que, mira, lo que dices tú, lo del viajar, muy importante, ¿no? Deberíamos darle más importancia a la que merece al hecho de viajar, porque creo que es cultura, le ponemos muchísimo el foco en eso de la lectura, en esta parte de la formación de nuestros hijos en muchos ámbitos, pero no le ponemos tanto el foco a viajar, o no creemos o no lo ponemos en el mismo plano. Viajar da mucha cultura, y una de las cosas que se descubre cuando uno viaja es que no somos tan distintos y que la vida no es tan diferente y que ni somos más ni somos menos que nadie, ¿no? Tenemos fortalezas y debilidades como todos. Es verdad que cuando abres esa mente lo ves. Yo, una de las cosas que me hace gracia, he vivido en varios sitios de España y lo sabes, cuando aterrizo en una nueva ciudad española, he vivido en Asturias, he vivido en Canarias, he vivido en Castilla y León, encuentras muchos puntos comunes y uno es ese, ¿no? Uno es el espacio de es que no nos tienen en cuenta, es que no nos sabemos vender, es que como región, como comunidad autónoma, como ciudad, nos tienen totalmente de lado, no se dan cuenta de que podíamos estar ahí presentes, y es porque nos vendemos mal, porque no sabemos salir, porque lo nuestro nos avergüenza. Bueno, este mensaje lo puedes trasladar a países, lo puedes trasladar a continentes si te da la gana, o sea, pero vuelve a repetirse una y otra vez, pues tampoco. O sea, ni somos los reyes del mambo, ni somos la última mierda. O sea, menos complejos, más actuar desde el marco de la normalidad, más entender que nosotros somos un país como otros, que tenemos unas fortalezas y unas debilidades, menos acomplejarnos, menos quejarnos, menos ir de lastimosos, pero tampoco ir de que somos lo más y estamos lo más sobrados. En general, a la gente le es bastante indiferente, ni en lo bueno ni en lo malo, ni en lo peor ni en lo mejor, y nadie te ve así. Entonces, seamos positivos, vendamos lo bueno que tenemos, creámonoslo, pero tampoco nos vamos soberbios, porque tampoco es eso. O sea, obvio que el resto de países y el resto del mundo tienen gente maravillosa, tienen perfiles extraordinarios, tienen grandísimas empresas, igual. Y si una fortaleza debo de dar de nuestro país y de la gente que yo he ido conociendo en el país en el que vivimos, yo creo que dos, diría claramente, es nuestro carácter. Somos optimistas, por más que digamos que somos quejicas, somos gente en el fondo muy optimista. O sea, un español siempre encuentra otra solución, siempre busca un plan B, siempre, o sea, hay algo en nosotros que no nos hace retirarnos nunca, ¿no? O sea, tenemos ese optimismo de, ahí estamos, venga, pues ahí vamos, ya no hemos metido el charco, pues ya seguimos. Pues ya no, de este río, pues ya lo completamos. Hay algo, ¿no?, de cultural nuestro que va de esto.
Y dos, son muy flexibles, enormemente flexibles. O sea, la cultura latina, la cultura mediterránea, la cultura española, es una cultura de gente que, oye, pues si no, por allá, si hay que cambiar el equipo y ponerlo en otra función, se pone, si hay que trabajar otras prioridades, se trabajan, cosas que los anglosajones muchas veces no tienen esa flexibilidad y por lo tanto no tienen esa agilidad a la hora de interpretar los cambios o a la hora de poderlos oler. Entonces, pues ya está. Pues esas son grandísimas fortalezas nuestras que se demuestran en muchísimos de los espacios donde estamos y a donde vamos. ¿Que los árabes también son buenos? Pues claro. Ahora, ¿que nosotros somos siempre malos? Tampoco. O sea, es un complejito, este momento complejito que se da en general cada vez que vas a los sitios donde no han viajado mucho, digo yo, ya empiezas a ir y te digan viaja un poquito y ya verás que todo el mundo le pasa parecido. Tú vas a una ciudad española, lo llegas, te voy a trasladar a otra, cambia el título, que después te vas que te dicen exactamente lo mismo. O sea, vamos a dejarnos menos de grandes dramas y vamos a ir al grano. Al grano, Carmen. Me decías que llevas 4 años al frente de la comunicación de COE. Y yo voy a decir lo siguiente, creo que eres una mujer valiente precisamente por eso, porque es una mujer de retos. No todo el mundo asumiría el cargo que tú has asumido y me vas a decir, después de 4 años has sacado muchas experiencias, ¿no? De este periodo, ¿verdad? Total. Yo digo que me dicen lo de qué valiente, digo, no, qué osada, ¿no? La ignorancia, no sabes lo que es y cuando ya sabes lo que ya te has metido, ¿no? Pero bueno, en fin, bromas aparte, la verdad es que sí, ha sido apasionante porque te da una atalaya, una vida, una experiencia de que pocos sitios se lo pueden dar, no te lo da esto, y luego con la grandísima ventaja o punto a favor de contar con la confianza del presidente. Lógicamente eso te permite un trabajo en un ámbito que no siempre es fácil, con muchas hostilidades y con circunstancias a veces enormemente complicadas, se puede actuar en otro plano y con otra tranquilidad y serenidad. Pero vamos, una montaña rusa. Con lo bien que vivías tú en Burgos, ¿verdad? Vivía muy bien, hay que reconocerlo. Yo ya sabes que me siento un poco adoptiva de Burgos, ¿no? O sea, fueron 7 años, pero viví muy bien, muy contenta, lo pasé genial en Castilla y León y aprendí muchísimo de esa comunidad y de Burgos y creo que siento un cariño que es mutuo, pero soy consciente de lo bien que viví también cuando me he ido, ¿no? O sea, que cuando puedes hacer balance, que es cuando te vas de los sitios, es cuando te das cuenta de lo bien que estuve, lo bien acogida que estuve y la experiencia tan bonita que viví esos 7 años por ahí. Seguro que harás el mismo balance cuando dentro de muchísimos años dejes COE, seguro. Carmen, decían tú... Cuatro si no se cansa el jefe ya. Carmen, decía en tu presentación que tú has recibido muchísimos premios, porque además sí eres una mujer comprometida no solo con el ámbito de la comunicación, que lo tocaremos brevemente si te parece, pero con la visibilidad del colectivo femenino, que es importante y que yo no sé si desde tu perspectiva ha mejorado en algo en los últimos años. Duda, ha mejorado y además decir lo contrario es un error, no es que lo vemos todos, no. Yo hay cosas que creo que ya son indiscutibles, que hay un proceso de la mujer imparable, que hay un proceso de mejora de sus derechos, de normalización de la mujer en el mundo laboral, en general, ¿no? En el concepto cultural de cuál es el papel de la mujer ha cambiado y también que queda estrecho todavía, pues también. Dicho esto, yo estoy, no orgullosísima del trabajo que se ha hecho y del respeto que le tengo a mis madres y a mis abuelas, porque sin ellas no estaríamos donde estamos. La responsabilidad que tengo hacia mis hijas y mis nietas de que esto no se pare, pero también el respeto, la admiración y el cariño hacia esas personas que viajan con nosotros, que son los hombres, que muchas veces se les ha tratado muy injustamente, porque ellos están educados en la misma cultura que nosotras, ellos están viviendo las mismas presiones que podemos vivir desde su ámbito y a veces han sido muy injustamente tratados porque simplemente han trasladado a su vida aquello en lo que les han educado. Esto es un camino que estamos emprendiendo entre todos para llegar a un futuro que es presente, donde el rol de las mujeres ha cambiado. Y el hecho de que cambie afecta a toda la familia, al ámbito laboral, a todo. O sea, nuestros hijos se tienen que resituar. Yo no soy una madre mala porque hoy no te puedo buscar en el cole. Al revés, soy una madre estupenda porque estoy trabajando y te estoy permitiendo tener un futuro como hijo. Y te estoy dando un ejemplo como hijo hacia una libertad y un espacio de vida de tu madre que te va a permitir
ver ese rol y normalizarlo en tu mujer y en tus hijas. A mi marido y a mi padre le estoy enseñando cosas que ellos están aprendiendo, pero todo eso les está situando en roles nuevos. A ellos les está dando un espacio en el ámbito familiar que no tenían, les está dando un espacio en su tiempo libre, en su gestión de pareja que no estaba, y les está enseñando a situarse en el ámbito laboral. No puedo pedirle lo mismo a un señor que tiene 60 años que a un señor que tiene 30 o a un chico que tiene 15. Entonces, hagamos este trabajo juntos. Hagamos este trabajo juntos como lo estamos haciendo, con admiración, con respeto y con cariño, pero no con enfrentamientos, porque creo que ya el momento del enfrentamiento ha pasado. El momento del shock, del enfrentamiento, de la dureza de unos a otros ha pasado. Yo creo que ahora mismo, gracias a Dios, estamos ya en un proceso que es más de ajuste de todo esto y de que todos nos sintamos a gusto que de enfrentamiento. Yo contra eso voy a luchar también siempre. Gestionar a la mujer que tienen que estar y que sea algo que sea una labor de todos. También has luchado, Carmen, mucho, yo creo, por la comunicación en la empresa. No solo con tu ejemplo, desde COE, incluso antes, hay que decirlo. Pero yo no sé tú qué percibes en ese ámbito, en el ámbito de la comunicación empresarial. No sé si crees que sí se ha avanzado y que 2023 y años sucesivos pueden ser, digamos, hitos. No sé cómo lo ves. Volvemos a realizar un poco, no es lo mismo, pero claro que se ha avanzado. O sea, ahora mismo la figura del director de comunicación, que antes era una cosa casi extraterrestre, ¿no? Que se veía más de temas seguros estos de la comunicación en la política o cosas de este tipo, un poco era donde veías destacar figuras en la profesión, y ahora ya no hay empresa que no entienda que tiene que tener un departamento, una persona, una responsabilidad, un enfoque dentro de la empresa que sea como comunica. Dicho esto, creo que la labor del director de comunicación no debe quedar ahí. El director de comunicación no puede ser un director de segunda, no puede ser un director de la María, ¿vale? Cuando miramos las asignaturas, no puede ser que cuando se compara con un financiero, bueno, tú eres el de la versión light. Pues no, señor, no soy el de la versión light, porque cuando tú tienes un problema de comunicación, una crisis de comunicación, te garantizo que no soy la versión light. Entonces, que tenemos que formar parte de los comités de dirección siempre, que se nos debe un respeto similar al que se le da al de recursos humanos, al financiero o al tipo que lleva organización, ¿no? O sea, al final somos una parte fundamental de la estrategia de la empresa. Y a cambio también puedo hablar de los directores de comunicación, que es una tarea pendiente. Nosotros, si queremos formar parte de un comité de dirección, si queremos estar en la estrategia de la empresa, no nos vale solo con entender lo que es una nota de prensa. O sea, hemos de entender cómo funciona la empresa, hemos de entender cómo funciona el negocio, hemos de entender lo que es una cuenta de resultados, hemos de entender lo que es una proyección internacional, hemos de tener una base jurídica, hemos de tener en definitiva lo que serían habilidades de una dirección general para poder comprender, estar y formar parte de un nivel empresarial como puede ser un comité de dirección, que es un primer nivel, no un nivel directivo de lo más alto. Entonces yo creo que es una tarea pendiente de ambos. No sé si tarea pendiente o por lo menos una senda en la que trabajar, ¿no? Ambas partes, tanto la empresa en el reconocimiento de esas funciones de la comunicación, que bueno, que sí que se está avanzando, pero vamos, pasos agigantados, como los propios directores de comunicación a la hora de formarnos y a la hora de estar presentes en la toma de decisiones. Sin duda se nos va a respetar más de nuestras opiniones cuando estemos formados en todos esos ámbitos y sepamos dar una respuesta en la que el resto descuenten que hemos sido capaces de entender la gestión de producto, la gestión de cliente, la gestión de una cadena de valor, dónde están los temas jurídicos o dónde tenemos los temas financieros de una empresa. Carmen, estaríamos hablando muchísimo más tiempo y lo sabes, pero bueno, sí quiero agradecerte tu tiempo. En Compromiso Iberaval pues hablamos un poco de todo, pero siempre con el enfoque de la economía, que al final es el que se escucha, ¿no? Pero bueno, siempre hay cosas de las que aprender y creo que en estos 20 minutitos que hemos estado escuchándote, pues hemos aprendido mucho de cara a este 2023 que arrancamos y que será un año seguro de retos, algún disgustillo, pero seguro que más éxitos que otra cosa. O sea que te agradecemos muchísimo tu tiempo, de verdad, y bueno, pues nos iremos viendo en el camino, sin duda. Claro. En cuanto pueda escapar, en Castilla y León, no vamos a ver, no tengas duda. Carmen, muchísimas gracias. Bueno, un beso enorme, un placer, ya lo sabes siempre. Compromiso Iberaval.
Nos acompaña Saray Maestro, toda una luchadora, como van a comprobar, periodista de formación. Saray ha trabajado en diferentes medios, ha pisado prensa, radio y televisión, pero también ha ejercido durante casi una década la comunicación institucional. De manera que ella tiene, como dirían, el mix casi perfecto y además ahora está volcada en cuestiones también ligadas a la comunicación, aunque haya quien en esto siempre se quiera poner de perfil, como el marketing digital. Inquieta por naturaleza y apasionada por los nuevos retos, hace un tiempo decidió crear Mavin. Creo que lo he dicho bien, ahora nos lo va a decir. Pero hoy viene a hablarnos de ello porque además le encantan los retos. Hola Saray, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darnos voz y por la oportunidad. Lo he dicho bien. Lo has dicho bien. Lo has dicho bien. Mavin es un reto, efectivamente. Mavin es otra cosa completamente diferente a lo que yo a lo que me había dedicado. Sin embargo, bueno, es un emprendimiento, es una aventura cada día. Literalmente, porque no sabes lo que te vas a encontrar cada día y mucho menos en una startup que, como todos sabemos, es una empresa que necesita crecer muy muy rápido y que va a otro ritmo completamente diferente al de una empresa. Entonces, bueno, esto nace de una necesidad personal, de una idea que yo tengo que, bueno, manejaba desde hace tiempo y pues un día me levanto y decido ponerlo en marcha y gracias a mis socios, hoy Mavin tiene esperemos, futuro prometedor. ¿Cuántos socios sois y cuándo empezasteis, Saray? Bueno, pues nosotros, no sé si puedo decir, hay veces que me dicen que eso es buena suerte o mala, no lo sé. Mavin se constituye un mes antes de la pandemia, es decir, febrero de 2020. Para situarnos un poco, Mavin es una app de reservas que resuelve el problema de cancelaciones en los restaurantes. Estamos hablando que un mes más tarde cierran, nos confinan y el sector de la hostelería es uno de los más azotados, sin lugar a dudas, en toda esta pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos provoca todo esto? Pues bueno, no nos provoca el desaliento, sino que decidimos que en lugar de sentarnos y pensar y replantear, pues decidimos que no salimos con un MVP, que es lo que toda startup debería hacer, con un mock-up, con algo prueba-error para saber si realmente funciona. Nosotros desarrollamos la plataforma completa, estábamos muy, muy seguros de la necesidad y teníamos tiempo para desarrollarla. Me preguntabas por los socios. Pues sin ellos hoy no sería absolutamente nada. Ellos me acompañan desde el principio, sí que es cierto que la idea la tuve yo y me presenté. Esto parece de película, pero es cierto, me presenté en casa de una de mis mejores amigas, con la que ya había trabajado en 3 ocasiones y la dije, tengo esta idea, quiero ponerla en marcha. Y ella, bueno, confía mucho en mí, pero fue un poco reticente, como es imposible que no exista nada igual. Bueno, se quedó así como pensándolo. Yo creo que lo dio vueltas, estuvo haciendo ese estudio de mercado que yo había hecho previamente y al final se embarcó. Y entonces, bueno, pues juntas empezamos, buscamos una empresa de desarrollo a nivel nacional, preguntamos a empresas en Madrid, Barcelona, incluso unos chicos de Jaén y por casualidades de la vida nos topamos con una empresa de Valladolid que hacía apps, o sea, solo movilidad, apps para aeropuertos internacionales, que tenía el pliego de Televisión Española, que no era en sí conocida tanto en la ciudad, pero sí a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, bueno, les pedimos presupuesto, yo creo que, lo digo de manera un poco jocosa, pero yo creo que si se sentaran ellos aquí dirían lo mismo. Pensaron, madre mía, estas dos tienen una buena idea, pero no sé yo qué va a ser de su vida. Entonces ellos decidieron embarcarse con nosotras desde el principio. Los 3 fundamos Mavin, constituimos la sociedad y comenzamos lo que sería una larga andadura hasta que realmente hemos podido empezar a funcionar, ¿no? La situación de ahora todos la conocemos, es una situación totalmente normal en la que nosotros vamos a los restaurantes, disfrutamos, se puede vivir esa experiencia y podemos aprovechar para lo que nació la app. Pero claro, cuando nosotros empezamos, bueno, lo mismo me estoy liando, pero cuando nosotros empezamos, hicimos una prueba de error muy muy pequeñita en Valladolid, pero a continuación cerraron, entonces decidimos salir en lo único que estaba abierto en España, era finales de 2020, Madrid, y entonces decidimos salir en Madrid porque, o sea, yo recuerdo que en Valladolid no nos podíamos tomar un café y en Madrid estaba hasta las 12 de la noche en un restaurante. Recuerdo
estar en uno, no me traían la cuenta, yo decía que me tengo que coger un taxi, irme al hotel, que todavía me pilla la policía por la calle. Entonces, bueno, la verdad es que empezamos allí, todos los inicios son difíciles y duros y mucho más cuando te enfrentas a algo como el emprendimiento y no estamos acostumbrados. En España no se estila de la misma forma que en otros sitios, ¿no? Eso me gustaría contártelo un poco luego, pero no lo entendemos. O sea, la gente normalmente suele montar varias startups, ¿no? Entonces, bueno, es nuestra primera startup, el emprendimiento no es fácil y claro, íbamos a los restaurantes para decirles que les íbamos a resolver unas cancelaciones que no tenían porque lo que no tenían eran reservas. Entonces, bueno, pues si ya es complicado el emprendimiento, en esas situaciones mucho más. Háblanos, Aray, del tipo de restaurantes que tenéis en el portfolio, que entiendo que ya va siendo amplio, ¿no? Sí, efectivamente, ya tenemos 200 restaurantes y el objetivo es que se tripliquen en el primer trimestre del año con diversas acciones que vamos a llevar a cabo y acuerdos con otras empresas. ¿Qué buscamos? O sea, Maybe es una app para reservar en restaurantes gastronómicos que lo que hace es resuelve las cancelaciones de los restaurantes. Por situar un poco, para que nos hagamos una idea, estamos hablando de que los restaurantes sufren una media de entre 15 y el 18% de las reservas semanales sufren una cancelación. Es decir, sufren una cancelación o lo que llaman ellos un no-show, y es que directamente ni siquiera avisas al restaurante de que no vas a ir. En ciudades como Madrid y Barcelona, pues hay gente que se estila bastante, que reservas en varios sitios y luego decidas en el último momento dónde ir. Eso es un pain muy muy gordo para la hostelería. Estamos hablando de unas pérdidas de unos 200.000 euros de media en un restaurante normal, pero el problema es que esto no se queda aquí. Estamos hablando del 30% de la facturación de Francia o 18.000 millones de libras en Reino Unido solo por cancelaciones. Es decir, no cancelamos solo los españoles. Y eso en sociedades digitalizadas es muchísimo peor, porque al final también fomentas esa parte, ¿no? Esa digitalización también lo está fomentando. Entonces, bueno, nosotros pensamos que debíamos ir un paso más allá de lo que se hacía hasta ahora y era que directamente el restaurante pudiera entrar en el móvil del usuario y decirle, tengo la mesa que tú quieras para cuando tú quieras. Puedes marcar, pues yo quiero que me avise la aplicación para los martes, los jueves, los domingos, para el 15 de agosto que es mi cumpleaños, solo para cenar, el primer día que haya libre. Y entonces directamente el restaurante te avisa a ti directamente a tu móvil y entonces puedes coger esa mesa que está libre, ¿no? Porque al final el usuario llega a hacer una media de 4 o 5 llamadas para encontrar un restaurante, sobre todo en días puntuales, ¿no? En días claves, un sábado, y eso en ciudades grandes mucho más. O sea, vamos a un restaurante con... Nosotros siempre decimos, no me gusta hablar de ticket medio, ¿no? Pero más o menos un restaurante en el que lo llamamos gastronómico porque es ese restaurante donde deseas o ansías ir, ¿no? Todo el mundo comemos en pizzerías y son estupendas, pero normalmente te da igual esta o la de enfrente, o no esperas que una mesa te avise de esa disponibilidad. Entonces solemos hacerlo por ticket medio, hay muchas más razones, pero más o menos un restaurante alrededor de unos 35-40 euros, sobre todo en ciudades grandes, un ticket medio de 40 euros. Y bueno, también tampoco queremos que entre, o sea, que eso sea una aplicación en la que encuentres un montón, no, solo queremos que estén en los mejores restaurantes, que al final son a los que, bueno, deseas tener una celebración, una cena, una comida o... Caray, me lo has venido a anticipar antes, pero aparte de esas ciudades grandes en las que estáis en España, entiendo que son la mayoría, ya estáis pensando en dar el salto internacional, ¿no? Sí, o sea, realmente a día de hoy no existe una plataforma que resuelva en 0,01 segundos esa cancelación de manera tan inmediata y que resuelva y entre en el móvil del usuario. Entonces, bueno, es cierto que acabamos de levantar una ronda de financiación. Nuestra primera ronda de financiación, eso, es mucho más complicado de lo que parece, pero necesitábamos salir a todo el territorio nacional y empezar a salir afuera. Principalmente porque hay restaurantes que tienen restaurantes internacionales y necesitan una aplicación para ello, y porque hay gestores fuera a los que empiezan a necesitar. Entonces, bueno, estamos empezando a ver. Yo creo que antes de finalizar el año estaremos en el mercado internacional. Me hablabas de ese lanzamiento, digamos, no sé si decir abrupto, sin mock-up, sin prototipos y demás, pero entiendo que, y lo has dicho tú ahora mismo también, entiendo que
una de las claves es la agilidad a la hora de disponer, digamos, de esa usabilidad de la que siempre se habla en el tema de móviles y tal, que es algo a lo que deben aspirar las empresas, que no hacen todas. Claro. Bueno, nosotros lo que sí que teníamos muy claro era las bases para ello, ¿no? Entonces las bases para ello era, no queríamos que los restaurantes les supusiera algo más en su día a día, o sea, entonces lo que hicimos fue más trabajo en su día a día, entonces lo que hicimos fue integrarnos con lo que ellos ya tenían. Entonces nos integramos con su gestor de reservas de manera que ellos no se enteren absolutamente de nada. Es decir, que yo me pongo mala, tengo una comida mañana, me pongo mala a las 12 de la noche, yo cancelo esa mesa y directamente a las 12:01 le llega la notificación y otra persona puede coger esa mesa en ese mismo instante. Supongo que habéis, porque ya tenéis 58.000 usuarios a lo largo de 2022, que por cierto no está nada mal. Ya tendréis un poco de feedback de esos usuarios. ¿Qué destacan? Bueno, eso es lo mejor. O sea, al final nosotros intentamos tener esa relación directa con los usuarios, principalmente porque, o sea, esto al final es una herramienta para el hostelero y una herramienta para el usuario. Nosotros lo que somos los intermediarios de conectar, ¿no? Entonces, mensualmente me siento con hosteleros para ver cómo mejoramos la herramienta. De hecho, el cambio que vamos a realizar en enero va a ser muy muy sustancial y va a aportar mucho más al hostelero y mucho más al usuario, que al final es él el que nos tiene, porque uno mismo está al final intoxicado de su propia plataforma y ya sabe cómo funciona y está fenomenal. Entonces, igual que lo hicimos al principio, cogemos un grupo de personas a las que estuvieron probando la aplicación, de cada 4 meses o así, volvemos a sentar a gente diferente que habitualmente no conoce muy poco o no tiene esa usabilidad, y para ver cuáles, o sea, si entienden perfectamente cuáles son. Eso haremos con la nueva release que vamos a sacar en enero. Qué interesante. Oye, Saray, lo has venido a anticipar tú antes, porque la financiación es una de las patas clave de toda startup, sobre todo en el inicio, en el despegue. Ahora ya estáis en rondas de financiación. Pero cuéntanos qué dificultades tuvisteis al principio, que imagino que fueron alguna que otra, ¿no? Hombre, elevadas. O sea, siempre entendimos que teníamos... Empezamos con una aportación de capital bastante potente, abrimos con 70.000 euros de capital, entonces bueno, ya empezábamos bien, pero claro, nunca pensamos cuando constituimos Maybean que nos iba a venir una pandemia que nos iba a paralizar año y medio, casi 2 años. Entonces, ese pulmón con el que empezábamos no entendíamos que nos iba a durar tanto, ¿no? Ahí tenemos que agradecer muchísimo quien confió en nosotros, y una parte súper importante fue Iberaval. Apostó por Maybean, apostó por el proyecto y con ese préstamo que nos facilitaron nos dio un poco más de impulso para poder tirar. Porque bueno, tú sabes al principio que vas con tus propios ahorros, que nosotros no teníamos nadie detrás, eran nuestros propios ahorros, sin cobrar, apostando y lógicamente hay gastos que son inevitables y que tienes que seguir haciendo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ese apoyo que hubo en Iberaval desde el principio fue indispensable. Bueno, hoy la situación es otra, hoy después de una ronda de financiación y prevista otra próximamente, pues la situación es completamente diferente, pero también hay otros problemas, porque ahora hay que saber dónde tienes que invertir esa parte. Al final es un poco lo que contabas tú, una startup, y sobre todo una startup con una tecnología novedosa necesita crecer muy muy rápido, porque... Y esa parte, Saray, que comentabas al principio de esas diferencias en la visión del emprendimiento entre unos sitios y otros, siempre se habla de en los Estados Unidos tienes que fracasar para... Efectivamente, y es cierto, o sea, ellos entienden. En todo este tiempo me he sentado con muchos inversores españoles, extranjeros, y su visión es completamente diferente. O sea, una de las primeras preguntas que te hacen es ¿cuántas veces has montado una startup? No, es la primera. Entonces, ¿no has fracasado todavía? Ellos entienden el fracaso como un éxito, porque entienden que
eso lo que te hace es darte experiencia y darte conocimiento y saber que donde has fallado ya no vas a volver a caer, ¿no? Entonces nosotros no lo entendemos así, no entendemos, ellos apuestan por ideas que puedan tener un futuro, o sea, nosotros al final, bueno, no voy a negar que hay inversores muy muy profesionales, hay fondos muy muy profesionales, pero quizás fuera de España las métricas no sean tan importantes como lo son aquí. Entonces levantar una ronda en España y bueno, hay que reconocer, estamos en una ciudad donde el ecosistema de startup es, digamos, limitado, ¿no? Entonces, bueno, tampoco hay ese ecosistema inversor, entonces, bueno, pues no deja de ser complicado, pero bueno, tienen otra visión completamente diferente, no tiene absolutamente nada que ver. Esa ciudad, por cierto, es Valladolid, que es donde estamos grabando este podcast. Vamos a hablar un momentín, Saray, de precisamente con esa relevancia que van cobrando las startups. Se ha hablado mucho de fondos europeos, precisamente ayer se anunciaba otra nueva remesa. Hay muchas empresas que dicen que ni lo han visto ni creen que lo van a ver, pero bueno, más allá de todo esto, si hubiera que dar una clave, ¿qué crees tú que necesitan las startups en España en este momento? Apoyo, confianza y yo creo que se necesita asesoramiento. Es decir, nosotros hemos pasado por dos aceleradoras, pero aún así hay muchísimo desconocimiento en la parte de inversión, sobre todo en la parte de inversión. Ya te digo, o sea, hemos pasado por dos aceleradoras, una española y otra europea. O sea, la parte de inversión no te enseñan, sí te enseñan a hacer lo que ellos llaman un deck, a hacer un pitch, esa parte sí que te la enseñan, sí, ¿no? Pero la parte de negociación, tampoco quiero decir palabras técnicas, que al final no quiero que la gente se pierda, ¿no? Pero bueno, hay muchas maneras de financiación y ese acercamiento es el que más se necesita. Apoyo, asesoramiento y ayuda con la inversión. Que al final toda startup lo necesita para poder sobrevivir. Saray, un placer hablar contigo. Entiendo que hay muchos retos, que 2023 promete, que conociéndote vas a seguir guerreando. No tengas ninguna duda. Y nada, te deseamos todos los éxitos. Sabes que Veraval, como decías tú, estuvo al principio de Maybe, lo sabes perfectamente, obviamente, porque tú estabas ahí, pero siempre estará ahí. De hecho, es uno de esos proyectos emblemáticos, vamos a decir, y que nos gusta contar, y por eso queríamos que estuvieras en Compromiso Veraval. Que muchísimas gracias. No, gracias a vosotros por la oportunidad, por darnos voz, como he dicho antes, y por apostar por ese ecosistema que no es una empresa tradicional, que no es una empresa al uso a lo que estamos acostumbrados y que es otra cosa que cada día está creciendo más, está evolucionando y que también es parte del futuro. Muy bien, pues nada, gracias. Un placer. Compromiso Iberaval. Y hasta aquí este episodio de Compromiso Iberaval, el primer episodio de 2023, en el que, como habéis podido comprobar, pues hemos tenido a dos mujeres realmente inquietas, con mucho trabajo a sus espaldas y también con muchos planes y retos que afrontar a lo largo de este 2023, que, como decíamos al principio, pues viene cargado de hitos, de objetivos, de retos y seguramente también de muchas satisfacciones. Espero que estéis ahí en el próximo Compromiso Iberaval, el del mes de febrero, que ya prácticamente estamos empezando a preparar, y confiamos también que tengáis el mejor año posible en este 2023. Muchas gracias por estar ahí y gracias por seguir Compromiso Iberaval. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.